Una de las características que no puede faltar en todos los animes es la belleza y hermosura plasmada en los diseños de los personajes femeninos, yendo desde aquellos que destacan por su lindo rostro hasta quienes dejan fascinado al público por su espectacular figura, y por supuesto que Saint Seiya no iba a ser la excepción. Por eso, y porque ustedes lo pidieron, en esta ocasión te presento el top 5 con las 5 chicas más bellas de todo Saint Seiya. Número 5. De personalidad amable y cariñosa, especialmente con Ikki durante sus años de entrenamiento, en el quinto sitio aparece uno de los personajes más queridos y entrañables por parte de los seguidores de la franquicia, Esmeralda, y no solo por sus nobles sentimientos, los cuales le hicieron más llevadero su sufrimiento al futuro Caballero del Fénix, sino también por su cautivadora belleza, la cual siempre se vio rodeada por un aura de paz. En el manga, Ikki conoce a Esmeralda luego de rescatarla mientras estaba siendo golpeada por su amo. Sí, en el manga no era hija de Guilty, sino la esclava de un hombre que habitaba la isla, y es a partir de ese momento que comienzan a verse de forma regular y su amistad empieza a crecer. Sin embargo, esta amistad y amor oculto no pudo extenderse más allá de esa época, ya que en ambas versiones Esmeralda es asesinada de forma brutal, lo cual fue el punto de inflexión para que el corazón de Ikki se llenara de odio y pudiera hacerse con la armadura del Fénix. Y es que, tal como descubrimos durante el enfrentamiento de este contra el general marino Casa de Lípnades, Esmeralda fue el único y verdadero amor de este reacio personaje, y perderlo le supuso un golpe brutal, pues esto significó para Ikki decirle adiós por segunda vez en su vida a la mujer que más quería. Esmeralda, la rubia que en vida sanó las heridas del hombre que amaba, pero que al morir rompió su corazón en más de una forma. Número 4. En el cuarto sitio de esta lista aparece una joven guerrera descendiente del llamado Continente Mu, Yuzuriha de Grulla, quien forma parte del universo de Saint Seiya a través del spin-off The Lost Canvas. Luciendo una larga y espectacular cabellera rubia, Yuzuriha ha conquistado los corazones de muchos al combinar esto con sus largas piernas y unos ojos color celeste en los que cualquiera podría perderse, los cuales son enmarcados por sus cejas tan características de los mubianos. Y sí, para quien aún no lo sepa, esos puntos que todos ellos tienen en la parte central de su frente no son otra cosa que sus cejas. A pesar de que muestra un carácter duro y un rostro serio, la belleza de esta Saint de plata es indiscutible, y es una prueba de que las chicas rudas también tienen su encanto. Aunque claro, más allá de su apariencia exterior, algo que destaca y cautiva en este personaje es su gran sentido del honor y la justicia, expresado entre otras formas en el amplio respeto que siente por su maestro. Yuzuriha hace su debut en el capítulo 12 del manga y apenas en el 3 del anime, luego de que Hakurei le enviara a buscar sobrevivientes en Italia, logrando rescatar a Yato en esta misión, a quien lleva ante su mentor, aunque no sin antes tener un intento de enfrentamiento contra el inexperto Santo del Unicornio. Yuzuriha, la chica ruda que, sin lanzarte un puñetazo, es capaz de golpearte el corazón. Número 3. Haciendo su debut desde el primer capítulo del manga y el anime, tenemos a la segunda Saint de plata en este conteo. Me refiero por supuesto a Shaina de Ofiuco. Como mencioné, a este personaje de verde cabellera pudimos verlo desde el inicio de la historia, en el cual también pudimos atestiguar su increíble belleza luego de que Seiya rompiese su máscara, lo cual provocó en muchos de nosotros una gran impresión, pues al igual que el Santo de Pegaso, no faltó quien creyera que debajo de la máscara se ocultaba un rostro aterrador. Pero ¿cuál fue la sorpresa cuando, de manera inesperada, se reveló tan bello semblante? Quizá uno de los momentos en que Shaina se mostró particularmente hermosa fue aquel en que, tras confesarle a Seiya sus verdaderos sentimientos, llora profusamente por la mezcla de emociones que embargaban su interior, odiándose a sí misma por no poder dejar de amar a la persona a quien tanto desprecia. Otro momento en que su belleza se asomó fue en el flashback en donde, contrario a la rudeza que solía mostrar, se exhibió particularmente vulnerable, noble e indefensa, mientras un pequeño Seiya le ayudaba vendándole sus heridas. Sin duda, este personaje se volvió el favorito de muchos debido a que poco a poco se fue mostrando de una forma más bondadosa, pero sin perder ese aire de rudeza que provocaba terror en todos aquellos que no se llamasen Seiya.
Shaina de Ofiuco, la primera villana de la historia cuyo mayor crimen fue robarte el corazón. Número 2. La jerarquía de este conteo sube de nivel, y no solo porque estamos ya en el segundo puesto, sino porque el personaje que ocupa esta plaza es realmente de una categoría superior, y es que se trata ni más ni menos que de la hija de Zeus en su encarnación más reciente. Evidentemente, hablamos de Athena Saori. Siendo una chica caprichosa y pedante cuando la conocimos, Saori se fue exhibiendo cada vez más humana y sensible con el paso del tiempo, lo que le fue ganando adeptos no solo dentro de la historia, sino también por parte de los aficionados, quienes dejaron de ver sus actitudes arrogantes y pasaron a mirar más bien lo linda que se veía cuando se portaba de manera gentil y desinteresada. Su peculiar cabellera lila es algo que la vuelve particularmente interesante, y sumada a su linda figura, el resultado no puede ser otro sino que te pegue un flechazo directo al corazón, como era de esperarse de la encarnación de Athena, la cual se ha descrito tradicionalmente como alguien de magnánima belleza, capaz de poner celosa a la mismísima Afrodita. No a esa Afrodita. Tristemente, ni toda su belleza es suficiente para conquistar del todo el corazón del ser que ama, el cual parece tenerle una devoción que oscila en el límite entre el amor y el deber, y que polariza las opiniones en cuanto a lo que siente verdaderamente por la nieta de Mitsuma Sakido. ¿Ustedes qué creen? ¿Las acciones de Seiya son por amor o únicamente por un sentido del deber? Saori Kido, la reencarnación de Athena que revivió a sus santos y también a tu muerto corazón. Número 1. Y así llegamos a la posición de honor en este conteo, en la que nos encontramos al mismo personaje que mencionamos en el puesto anterior, pero con una diferencia de 200 años. Es obvio que me refiero a Sasha, la Athena del spin-off de Lost Canvas. Para este puesto no necesito dar mucha explicación, pues las razones de su victoria saltan a la vista. Y no es que sea yo el único que se fija en esto, pues ninguno puede negar que en gran medida los votos a su favor fueron tomando en cuenta esta extraordinaria característica de su persona. De cualquier modo, el atractivo de esta Athena no es únicamente su físico, lo que incluye esa conquistadora sonrisa, sino también la dulzura con que se suele manejar sin dejar de lado su gran sentido de la justicia, junto con el valor y carácter decidido que manifiesta. Cierto es que su diseño y apariencia son muy similares a los de su versión futura, Saori, pero los detalles que la hacen distinta son los que, sin lugar a dudas, le dieron la victoria no solo sobre su contraparte del futuro, sino también contra todas sus rivales en este desafío. Sasha, la Athena que tiene el corazón tan grande que no le cabe en el pecho. Antes de finalizar, quiero hacer una mención honorífica a un personaje que en las rondas eliminatorias fue vencido por Athena Saori, pero que después recibió muchos comentarios de apoyo debido a su derrota. Para quienes siguieron dichas votaciones sabrán que me refiero a Pandora de The Lost Canvas. Debo decir que, en lo personal, a priori veía a Pandora como una de las favoritas a ganar, y me sorprendió bastante que no se colara siquiera entre las 5 primeras. Y es que ese 1,68 m es de belleza pura, ya que no se le mira defecto por donde quiera que la veas. Una larga cabellera negra combinada con su piel blanca y tersa, aunadas a su exuberante físico, el cual suele dejar ver con sus sugerentes prendas de estilo gótico, le aceleran el corazón a cualquiera, y más aún en su versión del manga. Por si esto fuera poco, Pandora de Lost Canvas, a diferencia de su reencarnación del siglo XX, no teme expresar sus sentimientos, lo cual la hace más atractiva que su versión fría, sádica y calculadora, ya que le brinda una personalidad más impactante, pues no son pocas las ocasiones que la vemos mostrar su frustración con un rostro desencajado e incluso gritando. Eso sí, cabe señalar que también suele mostrarse algo sarcástica, grosera e incluso burlesca, pero vamos, no me van a negar que eso también resulta atractivo en ella. Pandora, la chica fría del inframundo que te calienta con su oscuro corazón. Y de este modo llegamos al final del video. ¿Te gustaría un top similar pero con los más guapos de todo Saint Seiya? Entonces no olvides dejar tu like. Si este video alcanza los 1000 me gusta, el nuevo top llegará sin falta. Mientras tanto, ¿de qué tratarán los próximos videos? Como muchos lo pidieron, viene el análisis de la mitología de los guerreros divinos de Asgard, pero de aquellos que vimos en Soul of Gold. Además, la esperada continuación del ¿qué hubiera pasado si Ikki no hubiese interrumpido el torneo galáctico? Y también la tercera parte de la serie de Cosmografía, en la que analizaremos el Tártaro y los campos elíseos del universo de Saint Seiya. Por el momento me despido dejándoles como siempre un gran saludo.
Yo soy Cal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime.